como todos saben, esta es la mesa del trabajo de clase en línea del cuarto foro de encuentro de egresados y preegresados de la Facultad de Teatro de la UB. Doy la bienvenida aquí a los ponentes. Tenemos a William Hernández, a Silvita Vera y a Austin Moore. Entonces, vamos a empezar con el maestro William. Es licenciado en teatro por la Universidad Veracruzana, con maestría en educación en el área de artes por la Universidad de Baja California. Ha impartido clases en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, actor de la compañía de teatro infantil TICEP, docente de artes para la Secretaría de Educación de Veracruz, académico de talleres de teatro para la Dirección General de Difusión Cultural. Actualmente es académico del taller libre de artes y la licenciatura en enseñanza de las artes de la región Coatzacoalcos, Minatitlán, y director del grupo La Butaquita Teatro. Bienvenido, William. Un gusto muchas gracias. Que estés acá con nosotros. Y bueno, sin más preámbulo, te pido que comencemos a hablar sobre tu trabajo en clase en línea. Bueno, voy a hacer una presentación breve, lo voy a hacer lo más breve posible para poder abrir a la charla y que también pues mis compañeros tengamos todo el tiempo del mundo para compartir. Bien, rapidito comparto mi presentación. Entonces, y no sé si ya la están viendo. Ya. Nada más que pase a diapositivas. Y bueno. Bueno, principalmente, pues, el tema de hoy es que vamos a abordar es el trabajo de clase en línea. Hoy no me dejó, ahí está. Trabajo de clase en línea, y eso es lo que vamos a abordar. Bueno, primeramente, pues, dar un antecedente de cómo llegamos a esta situación. Pues, esto referente que el 17 de marzo del 2020 se decide por parte de la Universidad Veracruzana suspender las clases, esto debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Esto, pues obviamente, una de las cosas nos permitió como profesorado de la Universidad Veracruzana la oportunidad, y sobre todo, principalmente una de las cosas que yo escuchaba en el otro foro, en otra mesa, la necesidad de reinventarse ante esta nueva, hasta esta nueva situación, y nos replanteamos nuevamente estrategias o recursos pedagógicos con los cuales poder resolver esta situación que estamos viviendo. Entonces repensamos alternativas para llevar estos tiempos y la necesidad de mantenernos productivos en la educación y como artistas también en este aislamiento social. Bien, y llegaron 3 preguntas. Cuando inicia toda esta situación, nos hacemos 3 preguntas. Bueno, las preguntas que yo me hice: ¿cómo enseñar teatro desde un dispositivo? Era lo primero. ¿Cómo lo enseño? ¿Cómo enseño teatro? Porque empezaron a plantearse Leminus, empezó a plantearse trabajar a través del Zoom, a trabajar de Facebook, a trabajar de Skype y muchos, pero ¿cómo trabajábamos? ¿Cómo enseñamos teatro desde un dispositivo? Luego, ¿cómo actuar sin tocarse? Que es principalmente una de las cosas como teatreros, pues sabemos que es la convivencia, es el intercambio, es estar habiendo el contacto con el otro compañero. ¿Cómo hacerlo? A través de una pantalla. Y sobre todo, cómo llevar adelante una acción colectiva sin personas. El teatro es colectivo, el teatro es ese intercambio entre el público, esa armonía, ese momento en el cual el público está presente y en el cual hay ese intercambio, hay ese comentario y nos estamos nutriendo de ambos lados, ¿vale? Pues en un principio parecía imposible replantear todo lo conocido. Era pues inviable pensar en enseñar teatro desde un encierro. ¿Cómo enfrentar esto? La ausencia física, sobre todo, como yo mencionaba, cómo era la falta del contacto con el otro compañero para crear esto. Pero más que nada, y yo lo platicábamos hace rato en el preámbulo, fue la necesidad. Los mismos alumnos tenían la necesidad de seguir haciendo teatro, de seguir tomando sus clases, y también la necesidad del profesor por continuar y darle seguimiento a todos esos contenidos educativos y la formación que estabas dando, ¿vale? Entonces se abrieron nuevas líneas de trabajo
y sobre todo apostarle a clases de teatro hacia una puerta extracotidiana, ya salirnos de ese cuadro, ese contexto presencial que teníamos y entonces apostarle a reinventarnos en otro aspecto. La educación, y tomo estos 3 puntos importantes, la educación ya no experimentaba en este campo, por lo que tomamos dicho lenguaje para la educación ya experimentaba en este campo, quiere decir que nosotros ya teníamos programas que estaban enfocados a esta forma de dar clases en artes. Por ejemplo, pongo el ejemplo de la licenciatura en Educación Artística Virtual, que ellos, el 100% programa está dado en modalidad virtual, entonces volteamos a ver esos programas y decíamos, ¿cómo le están haciendo? Bueno, tenemos creo los 3 o los que estamos aquí tenemos el gusto de conocer a la maestra Mariana Guerrero y platicando con ella por la amistad que tenemos, ¿cómo le haces? No, pues el Eminos, no, pues las clases así, ¿no? Y entonces tomamos ese modelo para poderlo incluir a nuestras clases que por ejemplo, en Taller Libre de Artes, donde yo me enfoco mucho mi trabajo, es presencial y es 100% práctico. Entonces nos pusimos un marco posible, pero no ideal, sino algo que logre los objetivos posibles, es decir, hacíamos hasta lo más posible que podíamos hacer para llegar a los objetivos logrados, planteados en un programa de estudios que lo decía presencial. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿Cómo nos reinventamos y cómo damos una clase diferente a través de una plataforma como Zoom o como videoconferencias de Telmex? Eso es a lo que voy. Utilizamos distintas plataformas y creamos un ambiente en el que el contexto posibilitara el encuentro, principalmente ese encuentro, ese trabajo en equipo, esa empatía. Yo platicaba con mis alumnos y les decía, estoy ante algo que yo nunca he hecho, ¿vale? Y también ustedes. Entonces fue entablar un diálogo, para poder nosotros continuar haciendo lo que estábamos haciendo. Y este encuentro nos dio un marco dialéctico pues obviamente el acuerdo es ese diálogo que nos dimos para poder llegar a entablar los nuevos caminos, los nuevos mecanismos que íbamos a emplear para poder lograr lo que estábamos trabajando. Y pues de eso se dio a la experimentación, lo vivencial, entender que este era nuestro escenario y que el público estaba detrás de esta pantalla y el público iba a ver eso que iba a salir de ahí. Entonces, ya se trabó. Bueno, de la noche a la mañana, como yo les mencionaba, aparecen distintas plataformas que estaba platicando con Yoruba. En una ocasión hablábamos del Eminos, le decía, odio el Eminos, y él me decía, yo también, dice. Pero ni modos, tuvimos que entrarle al Eminos, tomar cursos. Me acuerdo que nos desvelábamos tomando cursos para poder entrarle a esto. Actualmente ya creo tener un 70-80% del dominio del Eminos y estar integrándolo, y es una herramienta que verdaderamente, si tú le encuentras sentido, sí te apoya en mucho en llevar una clase de teatro. Sobre todo yo lo manejo en el sentido de poder llegar a chicos que no tienen la posibilidad de entrar a una videoconferencia o no tienen la posibilidad de conectarse porque no tienen internet o viven en zonas muy aisladas donde no llega el internet. Entonces son chicos que tuve un alumno que salía de su pueblo, llegaba al pueblo a comprar despensas, bajaba la información del Eminos, las tareas y las actividades que tenía que hacer y se iba. Y a la siguiente semana que bajaba otra vez al pueblo, volvía a abrir el Eminos, subía sus tareas, bajaba nuevamente, y fue un mecanismo que me ayudó mucho a poder llegar y que él hiciera sus videos. Yo les mandaba videos con ejemplos y esto nos facilitó mucho el trabajo. Definitivamente el Zoom y videoconferencias de Telmex fueron una manera más directa de poder trabajar y seguir en contacto y seguir trabajando y creando juntos. Se traba, perdón. Bueno, y los desafíos creo que todos lo conocemos también. Ahorita lo leía con Enrique y decían los desafíos de que el maestro no escuchó,
maestro, no lo veo, que ahorita también tuviste ese detalle que no sentías, la cantidad de mensajes, maestro, no puedo entrar, que no me permite entrar, que mi internet está lento, mi laptop o mi celular no soporta el Zoom, que se fue la luz. Fueron cantidad de cosas que fuimos trabajando y hasta lograr pues entablar una forma de comunicación, como lo decía, ver qué alumnos podían tomar las clases en línea, qué alumnos podían hacerlo por Eminos, qué alumnos trabajábamos por WhatsApp, porque también por WhatsApp también trabajábamos, y una vez establecido la forma de comunicación a distancia, pues emprendió la búsqueda de nuevas metodologías y así generar un espacio para desembocar nuestra creatividad, ¿vale? Ya logrando esa comunicación vino la etapa de ver cómo vamos a modificar nuestra metodología y cómo emplearla a través de las clases en línea, ¿vale? Y principalmente una de las cosas que yo nunca dejo en mi trabajo, yo no trabajo con chicos de facultad de teatro, trabajo con chicos que son de distintos programas educativos, trabajo con futuros contadores, administradores, médicos, enfermeros, y siempre pongo un hincapié en algo principal, que se diviertan. El teatro se aprende a través del juego, y a través de ese juego es llevarlo a este campo de la virtualidad, y pues nos permitió concentrarnos, buscar mayor concentración en lo que estábamos haciendo, porque se trabajaba desde el cuerpo. Sí se puede trabajar desde el cuerpo a través de la virtualidad, generar una percepción de ti mismo. Se planteó varias actividades que venían desde el trabajo del equilibrio, la postura, el estado de las articulaciones del cuerpo, trabajo de técnicas de corporalidad y el uso del espacio, principalmente nuestro espacio. Ya no teníamos un escenario, pero nuestro escenario era ese espacio de 2x2 que teníamos, o era nuestra recámara, o era la cocina donde daban clases, o la sala teniendo a tu familia atrás, o el gato atravesándose la pantalla. Era tu espacio donde ibas a trabajar, donde ibas a hacer realizar este intercambio, este aprendizaje. Y el objetivo es que paso a paso se pudo llegar al momento del juego, la improvisación y la construcción de roles. Se podía hacer, se pudo hacer. De repente estar estudiando el Zoom, cómo se podía, te diste cuenta que había maneras de hacer páginas o grupos seleccionados, y ellos se iban a ese grupo, preparaban su impro, regresaban y jugaban con las videollamadas, jugaban con el celular, jugaban con el WhatsApp, y se daba ese trabajo de la improvisación, que es importante para la exploración del teatro, y de ahí la construcción de personajes, ¿vale? Aquí prácticamente es un trabajo de los chicos, es un trabajo que hicieron ellos, son chicos de primer semestre de contaduría, y pues el desafío como docente fue crear esas traducciones, esa adaptación, las novedades que podían llegar, y estar investigando cómo podíamos llegar a los alumnos, incluso invenciones para mantener activas nuestras clases y que eso nos permitiera llegar al aislamiento. Ellos comenzaron a verlo como un juego, ellos se divertían, jugaban, trabajaban en la construcción de un personaje, y fue prácticamente como se fue dando todo sobre todo, decían ellos, llegaba a mi clase de teatro y tanto era la carga académica que teníamos de nuestro programa educativo, que nuestra clase de teatro era para liberarnos del estrés que nos provocaba esto, para el aislamiento que me estaba provocando ansiedad, pero gracias a que jugábamos con el teatro, era un momento que desestrés, un momento de relajación, un momento de diversión y de distracción ante este aislamiento, ¿vale? Y eso planteado, como lo decía hace rato, planteamos que nuestra casa era nuestro espacio de trabajo, nuestra aula y nuestro escenario. Aquí pues veo dando clases con algunos chicos, ellos están trabajando desde la casa, desde su patio, desde su cuarto, desde su recámara. Entramos a la intimidad de su casa, ellos entraron a la nuestra. Hubo un intercambio, un contacto mucho más íntimo con los alumnos. Ellos le apostaron en sus espacios cómo crear estos trabajos que se fueron dando poco a poco. Y bueno, ¿es una forma de reemplazar lo presencial? Pues de ninguna manera, lo presencial es irreemplazable. Aún así, las clases de línea nos permitieron la posibilidad de incluir alumnos, es lo que yo decía, alumnos que, por ejemplo, aquí en la región, hay alumnos que viven a 2-3 horas de la universidad y en sus pueblos, y muchas veces no tenían la oportunidad de entrar a una FEL de artes porque
tenían que viajar a grandes distancias. Entonces, esto permitió que esos alumnos que querían el acercamiento no solamente al teatro, a la danza, a la expresión corporal, a la apreciación del cine, pudieran entrar a estos AFEL y pudieran tener esa experimentación en las artes. Entonces, vi muchos alumnos contentos porque esto les permitió hacer realidad a cierta parcialidad de tomar estas clases, pero llegamos también a públicos, por ejemplo, los trabajos y actividades que fueron producto de estas clases. Me decía un alumno de Monterrey, mi abuelita vive en Monterrey, dice, nunca me iba a poder venir a ver porque no puede viajar, pero a través del trabajo ella me pudo ver a través del Facebook el montaje que hicimos. Entonces llegamos a distintos lugares, pudimos lograr y eso es el beneficio. Las clases de línea, en teatro en línea funcionan y claro, funcionan. No es a lo mejor, yo estoy a favor de que regresemos ya a lo presencial, yo soy muy presencial, pero no descarto en algún momento seguir manteniendo en algunas actividades lo virtual para poder llegar a otros espacios, a otros lugares. Entonces, ese acercamiento con el alumno, como yo mencionaba, el teatro, y el esfuerzo de ambos, tanto alumnos como maestros, permitió llegar a lugares que nunca tuvimos acceso, lugares donde el teatro no está presente, y eso es una gran ganancia porque ganamos nuevos públicos y visibilizamos el arte donde no había arte, ¿vale? Resulta importante que, como yo decía, mantener esto, no podemos dejarlo. Ya ganamos, ya nos reinventamos, ya trabajamos, ya descubrimos nuevas líneas de trabajo a través del teatro en línea o de las clases de arte en línea. Y pues vale la pena mantenerlo, seguirlo teniendo más adelante para que esto nos permita poder abarcar y poder llegar a hacer teatro en distintas, y como decían hace rato, decía Enrique en la otra plática, mi esposa toma clases en Guinea de África, africano, dice, le digo, hemos tenido la oportunidad de estar presentes en muchos países a través de la virtualidad, a través de clases, cursos con personas que a lo mejor era difícil viajar a otro país a tomar clases con una persona. Estamos tomando clases, estamos tomando cursos con esas personas que a lo mejor en un momento admiramos y respetamos mucho en el trabajo teatral y que nos dio esta nueva modalidad, nos permitió estar con ellos. ¿Vale? Y bueno, finalizo con el trabajo de adaptación continua. Seguimos adaptándonos, seguimos aprendiendo, seguimos buscando nuevas vías de llegar. Yo sigo tomando cursos de tecnologías para ver cómo puedo mejorar. Ahorita estoy tomando uno con David y él me ha enseñado, órale, yo no sabía eso de Zoom, lo voy a aplicar en mis clases. O tomaba otro con unos maestros de la Ciudad de México que están también haciendo muy metidos en esto, y me enseñaron otra forma de hacer la grabación de un trabajo, o cómo llegar a sus experiencias para poder llegar a sus alumnos. Y entonces creo que fue un desafío para profesores y profesoras por la enorme tarea de diseñar nuevas estrategias pedagógicas y por supuesto de alumnos que lo vuelven indispensable por su disponibilidad y la necesidad, eso es importante mencionar, la necesidad de aprender. Ellos tienen esa necesidad, yo lo platicaba ahorita, ellos tienen la necesidad de acercarse a las artes, de experimentar. Tal vez aquí en la región muchos no se van a dedicar al arte, muchos no se van a dedicar a esto, pero son seres que están creciendo, se están sensibilizando, se están acercando a las artes, que creamos nuevos públicos que se acercan, que viajan y van a ver una obra de teatro a Jalapa, van a ver una obra de teatro a México, y eso es estar ganando mucho terreno en México. Y pues sin más, pues... Ay. Bueno, sin más, les agradezco la invitación al comité organizador de estar aquí. Ahorita pues le doy paso a mis otros compañeros que van a exponer para que luego entablemos una charla, y muchas gracias por la invitación y me da un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a ti, William. De verdad, creo que sí nos abres un panorama muy amplio sobre lo que está sucediendo en la región Coatzacoalcos. Creo que tocas temas como muy importantes, que es justo cómo llegar, ¿no?, a estos lugares desatendidos, ¿no?, a esta gente que necesita también del teatro, de las artes, ¿no?, para formarse, ¿no?, y que finalmente
sí ha sido un gran esfuerzo por parte de todos, pero nos lo permite la virtualidad. Claro, sigue siendo un sector muy reducido porque pues obligadamente necesitan internet o una computadora, un celular, pero bueno, hay que seguir trabajando en ello. Y muchísimas gracias por compartirnos todas estas estrategias que has llevado a cabo. Voy a pasar a nuestro siguiente ponente, que en este caso es Austin Morgan. Austin Morgan, déjenme lo presento, es egresado de la Facultad de Teatro por la Universidad Veracruzana y la Facultad de Derecho por la Autónoma de Baja California. Ha trabajado como actor, iluminador, productor y director de teatro desde los 16 años. Fue productor de la compañía titular de teatro de la UB y otras puestas en escena independiente, beneficiario de Teatro en el 2012. En el 2016 dirigió la compañía de teatro de la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador. Es socio fundador del proyecto Área 51 Foro Teatral en Jalapa. En otros momentos se desempeñó como director de Casa del Lago de la UB, acá en Jalapa, recinto sede del IBEC, en el recinto sede del IBEC también en Veracruz, en el Teatro del Estado, Ignacio de la Llave, y fue subcoordinador de enlace con los estados de la Coordinación Nacional de Teatro del IMBAL. En el 2017 se integró un año al grupo de estudio independiente Seminario Permanente de Dirección promovido por Gabriel Figueroa y otras 15 personas. Su más reciente trabajo es Crónicas Improbables en la vida de Tona a partir del encuentro con una gallina intergaláctica, unipersonal de su autoría. En los últimos años ejerce de manera continua la docencia como profesor por asignatura de la Facultad de Teatro de la UB, así como la dirección, la actuación, etc. Bienvenido, Austin Morgan. Aquí estamos para escucharte. Muchas gracias. Buenos días todavía. Primero celebro muchísimo el entusiasmo que demuestra William en sus clases y en este contexto, en los ajustes que ha llevado. Yo hablaría de tres, bueno, no sé si dos o tres asuntos que tienen que ver con la pedagogía del desarrollo de futuros teatristas en este contexto de la pandemia. El primero de ello tiene que ver con un asunto teórico. Me preocupa muchísimo en general el asunto dentro de la facultad porque a nosotros nos toca formar profesionales del teatro. Y en ese sentido es gente que va a vivir, o hay que concebirlo así, vivir y comer del teatro. Por lo tanto, se requiere pues, un nivel de exigencia propio de una carrera universitaria. Entonces, en la primera parte, yo lo que me he enfrentado fue, el semestre pasado, justo cuando arranca la pandemia, yo llevaba dos experiencias educativas. Una tenía que ver con la formación de un taller que en algún momento de la vida tendrá que presentar un espectáculo, y la primera parte que tenía que ver con el desarrollo de una materia teórica, ¿no? De análisis teórico y en el contexto histórico del teatro en México. Entonces, empezamos las materias, ambas materias las empezamos de manera presencial cuando se vino el asunto del COVID. Así las cosas, bueno, pues todo lo que señala un poco William, para no repetirme, teníamos que ver con una sobreorganización de los temarios, una exhaustiva búsqueda de materiales digitales, lo que tenía las bibliotecas personales y lo que no que se podía comprar o encontrar en línea, porque las bibliotecas de la universidad estaban cerradas. Y ahí generar un temario muy a priori, con mucha puntualidad de qué se iba a ver, qué se iba a tocar, de qué se iba a hablar en cada una de las sesiones y el tiempo que se le iba a dedicar. Entonces, en ese transcurso había que echar frente con todo lo que sucedía en el entorno íntimo de las casas, ¿no? Desde el asunto del trabajo que escasea en algunas casas, hasta el asunto del ánimo de los estudiantes, de cómo este fenómeno estaba
afectándoles la vida, ¿no? Anímicamente, ¿no? Si esto tiene sentido, si no tiene sentido. Entonces, no se a cualquier tipo de cosas, ¿no? Desde que el alumno dice, sí, sí debo estar, pero no quiero estar, y entonces apago la pantalla, hasta el alumno que se deprime y luego de una vuelta de tuerca regresa y empieza a caminar. Eso en la parte teórica, y en estas constantes disertaciones que tienen que ver con el teatro, la posición del teatro, la posición histórica, que tiene que ver sobre de los dramaturgos o teóricos del teatro mexicano, en ese caso, y hasta los movimientos de teatro contemporáneo, posmodernista, que están muy en boga en los últimos años. En ese contexto, bueno, arrancó la parte teórica. En el otro proceso que tiene que ver con un proceso de montaje, se albergaba en el grupo la posibilidad, aunque sea remota, de presentarse en vivo. Es decir, que una vez resuelta el asunto de la pandemia, podríamos regresar en algún momento con una expectativa grandísima de llegar a la escena presencial. Y así nos despedimos todo el semestre pasado. Entonces, realmente lo que se estableció en ese punto es una especie de análisis textual con la primera parte muy teórico, la segunda parte se incluyeron actividades que tenían que ver un análisis de la obra, del contexto histórico, presentando ejercicios, muchísimos ejercicios de improvisación, donde se utilizaban los elementos virtuales, se exploraba específicamente en Zoom, había otros intentos de hacer en otras plataformas, incluyendo Facebook Live, perdón, Facebook Live, mezclado con Zoom, etcétera, ¿no? Las plataformas que están, digamos, ahorita de las que todo el mundo echamos mano. Así nos fuimos de vacaciones. En ese periodo de vacaciones, yo, y viendo cómo estaba el asunto, que realmente nos falta bastante tiempo quizá para poder regresar a una normalidad como la conocíamos, tomé la decisión, me aventuré desde antes de empezar a investigar sobre plataformas tecnológicas, herramientas software o herramientas que me pudieran permitir desarrollar, bueno, un futuro espectáculo en línea. Fueron varios los procesos que llevé antes entre error y prueba. Yo creo que me encuentro en ese proceso ahora. Hablo del proceso un poco porque tiene que ver justo con la herramienta pedagógica que estoy intentando desarrollar. Entre error y prueba me enfrenté a algunos procesos personales que de alguna manera han servido de preparación para saber qué funciona y qué no funciona de todas estas herramientas digitales, y cuál era mi postura con relación al asunto de la virtualidad y el teatro en general, ¿no? Que es un asunto que me parece desde el tema pedagógico establecer una congruencia frente a un grupo de futuros teatristas, ¿no? Para saber en dónde están, hacia dónde estamos caminando. Así me fui acercando, ¿no? Desde programas muy sencillos de edición de video, cada vez fui como entrando en este camino de la transición entre semestres y leyendo y investigando y tomando cursos en línea igual para saber qué es lo que podía tomar. Tomé un curso en línea que tenía que ver con Isadora, Tricatronic, que es una plataforma, básicamente es un gringo que vive en Alemania entre Alemania e Inglaterra. Entonces, y eso es como lo tomé como base. Y yo me sentía muy chicho, porque dije, a partir de eso puedo estructurar, porque tengo una licencia de Isadora 2, y dije, bueno, pues podría ser. El asunto es que todas las herramientas establecidas para desarrollar proyectos profesionales virtuales se desarrollaron en mayo, con lo cual había una evolución de la licencia y ya no era la licencia 2, sino la licencia 3 la que se requiere para hacer. Por lo tanto, hay que hacer una nueva compra de esa licencia, que no es nada económica, dicho sea de paso. En ese camino de transición aún no me enfrentaba con un nuevo planteamiento hacia los estudiantes, de qué venía.
Y estamos en este camino de encontrar pasar de la incredulidad de que esto puede ocurrir, de que podemos luchar contra el delay o que podemos trabajar contra el delay, que podemos trabajar en la ausencia de elementos técnicos que posibilitan una experiencia escénica, ¿no? Y ha habido buenos ejemplos y malos ejemplos, ¿no? En este camino que estamos tomando. Estamos todavía jóvenes, me parece, en el asunto de la virtualidad. Hay mucha urgencia por definirlo, cuando en realidad tenemos muy poco tiempo. Si vemos cualquier movimiento teatral que se haya desarrollado en otra época, pues seguramente las definiciones son a posteriori del momento, una vez que se reflexiona sobre lo que ha pasado. En este momento, en nuestra época, permea la inmediatez, y entonces hay una gran efervescencia por saber qué estaba haciendo. El gremio teatral casi salió inmediatamente a decir, algo tenemos que hacer. ¿Qué hacemos? Empezamos por lecturas virtuales, empezamos a hacer primeros experimentos. ¿En dónde? Pues en Zoom o en Skype o en Live Facebook o en cualquiera que me permita. Incluso algunos de los estudiantes presentaron algunos ejercicios para buscar fusiones de imágenes. Sus primeros ejercicios tenían que ver en una combinación entre Zoom y Live, o Zoom y alguna otra plataforma, o dos cuentas de Zoom, etcétera, para buscar distintos ángulos donde se presentaran. Estaba ese lado y estaba el otro lado de la total incredulidad, de decir, esto no puede ocurrir. Esto no va a ocurrir porque tenemos que tocarnos, tenemos que vernos, tenemos que olerlos. Un poco lo mismo que hablaba William. Y estas como cuestiones que surgen tanto en los actores que se acercan en sus primeros pasos al teatro, también existe en los actores que están en formación, incluso los que están trabajando a nivel profesional. Este mismo miedo o este temor, me parece que aquí habría que citar a Peter Brook otra vez, en sus textos donde habla del miedo y que tiene que ver con el miedo de los actores. Esta anécdota maravillosa de Peter Brook cuando llega con su equipo de trabajo y dice, mañana cambiamos lo que va a ser nuestro estreno, nada de lo que estamos haciendo funciona, así que empezamos de cero, de hoy para mañana, ¿no? Ya nos cabemos la obra, podemos trabajar, y entonces todo el equipo entra en pánico por la locura del director. En fin, pero eso es aplicable a nuestro entorno. En este camino pedagógico, yo me encontré primero en la pugna, y no hace mucho me lo cuestionaba un alumno. Yo decía, ¿cuál es el enfrentamiento que vamos a hacer? Esto no es teatro ni es cine. No es teatro porque no estamos en teatro, no estamos en una sala, no estamos en el asunto convivial que tanto se debate a partir de los tópicos de Dubati, y no es cine porque no tenemos ni las condiciones técnicas, ni todo el equipo, ni las herramientas. No tenemos un director de cámara, no tenemos pues todo lo que implica una producción de teatro. No tenemos el silencio que dice una producción de teatro para decir, prevenidos, viene toma. Silencio todo el mundo. Y si alguien habla, lo corren del montaje. No lo tenemos, ni lo vamos a tener, ni aspiramos. No tenemos unas cámaras profesionales, no tenemos una serie de recursos con los que cuenta el cine, y que esos elementos provocan otro tipo de experiencia. Tampoco podemos acercarnos al cine en vivo, que existe, porque cuentan tanto con las mezcladoras o con un equipo de producción que el mismo cine demanda. Entonces, lo que tenemos es nuestra individualidad en los hogares y una serie de plataformas que otorga nuestro entorno contemporáneo, o nuestro entorno postmoderno. Y de esas hemos hecho mano. En este contexto, pues surge el post que hace en YouTube Dubati, y entonces se genera la gran polémica de saber si esto es teatro o no es teatro. Dubati dice, no es teatro en aquel momento, pero bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea, mientras tanto, y empieza a enumerar una serie de experiencias que tienen que ver con el ejercicio en Zoom y en otras plataformas de algunos artistas argentinos, y lo mismo se replica en México. Luego, recientemente publicaron la revista de investigación teatral, y hay un texto de Dubati donde dice, bueno, no están en competencia, ¿no? Y hace una serie de aclaraciones que tienen que ver con definiciones de uno y otro, pero establece por qué no están en competencia y por qué se tienen que estudiar de manera distinta. Un poco menos radical el asunto de decir, esto no es teatro, o esto es decir,
Yo me alejo un poco, me alejé en la propuesta que hice hacia los muchachos, me alejé del asunto tecnovivial o por lo menos de la denominación tecnovivial, porque en sí mismo establecía una negación o establece por lo menos un cuestionamiento sobre lo que es teatro y no es teatro. El asunto tecnovivial dice esto es teatro y esto no es teatro, porque en uno existe la parte técnica, la parte digital, y en otro existe la convivencia del actor, la presencia viva del actor. Y más bien me acerqué a una postura a partir de un documento que escribe Alberto Lobmitz y María Sánchez Portillo, donde hablan del arte vivo digital. Y entonces dije, este es mi camino. Y yo lo tomo de esta manera porque era una manera en la que yo podía acercarme con los alumnos. No puedo acercarme a desarrollar un proyecto artístico, un proyecto pedagógico, si en sí mismo pienso que es algo que está negado. Y eso, con ese principio digo, no es el camino del momento, es el momento para la reflexión o es el momento para la reinvención. Poco escucho a Legazpi hace poquito en la sesión pasada, y me llama mucho la atención cómo se reinventa, cómo toma también otros referentes argentinos y otros referentes, sobre todo de Italia y de España, donde hace posible un teatro personalizado para los hogares, para que las familias puedan ver teatro en sus casas con sus hijos, para un teatro para niños, yendo prácticamente en una especie de función personalizada para familias, ¿no? Con distancia y con una serie de herramientas de previsión. En este camino me encuentro, y yo la propuesta que hago, tanto de formación pedagógica, es que ciertamente no vamos a poder ni hacer teatro ni hacer cine en este momento, pero sí podemos establecer las herramientas que tienen que ver con la formación actoral, las herramientas que tienen que ver con las condiciones estéticas, aún en la precariedad que tienen los alumnos, porque los alumnos no cuentan en su espacio más que con la luz de su celular o la luz de su cuarto. Y entonces en ese entorno hay que generar o caminar hacia convenciones que permitan desarrollar un discurso estético. Un discurso estético y desarrollar una apuesta profesional. Sabrá Dios si lo logramos en el camino. Yo llevo ahorita creo que 3 experiencias que tienen que ver con la virtualidad. En una de ellas contaba con todo un equipo de apoyo, director de cámaras y un crew más o menos pues grande, que permitía cierta liberación de esa parte, y aún así había problemas de delay, había problemas de N cantidad de cosas, porque también se están enfrentando a esto. Luego me topé con otro proyecto donde no conocía todavía ciertas herramientas y entonces lo solucionamos de una manera muy, muy austera sobre el Zoom, ¿no? Ahí las actrices estaban muy pendientes en qué momento tenían que entrar, en qué momento tenían que salir para que no se viciara y etcétera. Luego me enfrenté a otro proceso que tenía que ver, yo como actor, pero además programando afuera el asunto virtual, y era todo un asunto caótico porque de pronto, ¿en qué momento dejas la parte técnica para integrarte y resolver o integrar a la parte actoral de manera como debe hacerlo un actor? Y en ese camino yo digo que estoy en error y prueba. Y entonces ahora mismo me enfrento a este proceso de formación. Creo que estoy a medio camino. Ayer justamente hacía una prueba digital donde sí se interviene la utilización de una herramienta como Isadora, haciendo una investigación dentro de esta herramienta Isadora, qué apuestas se están haciendo en otros países y en mismo México, en la Ciudad de México, creo que hay como algunas intervenciones ya utilizando esta tecnología. ¿Cuáles de las plataformas son las mejores para salir dependiendo lo que se esté presentando? Es decir, si va a haber un espectáculo que tenga que ver con un intercambio entre el espectador y el actor o la actriz, en ese caso, pues por supuesto que Zoom o alguna parecida de estas podrá ser. Si hay un espectáculo donde la salida va a ser simplemente salir al público, pues vámonos con YouTube, que es la líder desde hace años en hacer transmisiones o live capture de Facebook o alguna otra que permite otro tipo de desarrollo. Y en esa investigación estamos justamente. Yo ahora estoy trabajando en esto porque mi apuesta es sí hacer ficción, es decir, ha habido una buena cantidad de propuestas, por lo menos las últimas que me ha tocado ver, donde
tiene que ver con un asunto documental o con una base documental del teatro, que lo permite mucho más, con una convención donde quien entra a presentar es un presentador tal cual o alguien que da una noticia o algo de este tipo, porque también la virtualidad lo presenta para abrir convención, pero mi apuesta ahorita está en hablar de herramientas que permitan generar una ficción incluso tradicional, yo diría, casi escolástica de los cánones del teatro, porque estamos en una parte formativa del teatro. Es decir, estamos hablando de qué es una acción y cómo asume un actor joven qué es una acción y dónde está una acción física y por qué sí, cuándo tomo Stanislavski y cuándo lo dejo, lo mando un carajo y me voy a otra cosa de la que me alejo. ¿Por qué David Mamet reniega de todos los teóricos? ¿Cuáles herramientas de barba pueden ser aplicables? ¿Por qué Grotowski se puede usar en este momento? A veces hablas de ellos sin nombrar a los autores porque genera, para no generar gurús raros y simplemente focalizar la atención de los actores en ciertas herramientas. Es necesaria mucha disponibilidad de los dos lados, es necesario mucho más trabajo de preparación y mucho más tranquilidad, pero las herramientas actorales pueden ser activadas a distancia y pueden trabajarse a distancia. Eso me ha quedado claro. Yo mismo tenía mi resistencia hasta el momento que la eliminé de tajo y estoy en este camino. Sabrá Dios cuál va a ser el resultado, pero lo que sí me queda claro, y lo repito en mis clases, es lo más sencillo es no hacer nada. Y me parece que en este hacer hay que fortalecer compromisos de trabajo y una propuesta estética. Y yo me he encontrado tengo ahí algunas resistencias todavía, que son las menos, me parece, muy, muy claramente identificadas en un grupo de trabajo, porque me he encontrado con grandes sorpresas, específicamente del grupo de actrices o del sector de actrices que tengo trabajando, un grupo de chamacas muy arrojadas, y aventuradas en explorar cosas que se pueden dar y que se presentan y que estéticamente son atractivas. Me he encontrado con muchas sorpresas. En la última parte hablaría de una experiencia muy particular que me tocó o que me está tocando ser parte en un taller comunitario, donde originalmente tendríamos que haber dado este taller presencial. Entonces, ante otra vez el COVID, entonces se tiene que hacer la modificación para hacer este taller comunitario hacia hacia un sector que pueda disponer. Y sabemos que no siempre se cuenta con una computadora, pero que se cuenta con un celular y a veces un celular bastante sencillo. En esta parte nos encontramos con una sorpresa. Digo, el grueso del grupo ha ido y venido, ¿no? Sin embargo, hay una constante que es un niño de 5 años, por el cual nos hemos abocado cada día a presentar, a hacer como toda una clase, es decir, invertirle una buena cantidad de tiempo para poder mantener la atención del niño y utilizar todas las herramientas virtuales que hemos aprendido en estos últimos momentos para poder tener los mecanismos dinámicos, poder lograr que el audio salga claro, poder lograr que las imágenes que se van a transmitir salgan en una fusión como si las cosas estuvieran editadas y mantener una continuidad. Y creo que eso es una de las cosas que son importantes. Yo le digo a mis alumnos, a los alumnos de carrera, creo que una cosa, o sea, el espectador virtual está acostumbrado incluso al delay. Lo que no va a estar acostumbrado es que el audio suene mal. Si en el momento que el audio está precarizado, en ese momento perdemos la atención del espectador, de cualquier espectador. En el momento que las cosas se vuelven reiterativas ante la imagen, en ese momento perdemos la presencia del espectador. Cosas muy claras como echar mano de los textos que tienen que ver con cine. Cito otra vez a David Mamet y Eisenstein, no sé, esta gente que ha pasado del teatro al cine y que tiene una experiencia en el entorno de las tablas y que ha resuelto.
Creo mucho en los postulados y soy seguidor de Dubati, pero en este momento creo que me alejo un poco simplemente de la idea de establecer que hay una diferencia, porque, bueno, sí la hay la diferencia, pero me acerco más a la idea de trabajar sobre un postulado positivo, que por eso cito el texto del Manifiesto por el Arte Vivo de Lomnitz y Sánchez Portillo, sobre cualquier otra línea de trabajo, y sobre esa base es donde he construido en este momento, bueno, la línea pedagógica para sacar adelante un taller. De lo otro, me parece que reiteraría o repetiría la información sobre la organización en el Eminus que hemos dado para las clases teóricas y etcétera. ¿Cuáles plataformas? La que esté disponible. La que se deje mejor dependiendo lo que vaya a ser en cada clase, porque no todo es de chile, dulce y pozole. Gracias. Muchísimas gracias, Morgan. Pues muy amplio también, ¿no? El tema del que abarca, ¿no? En ese sentido, nos está exponiendo también cuáles han sido sus dificultades a partir del lugar en el que está, con profesionales de teatro. Para los que se acaban de integrar, William ya realizó toda su exposición y tuvo que ver sobre sus talleres de teatro, sus talleres libres de teatro, que justo él comentaba que no es para profesionistas del teatro, sino para todo un sector mucho más amplio, ¿no? De estudiantes de distintas carreras. Y bueno, hay muchas coincidencias en las exposiciones. Y aprovechando este cambio, ¿no? Por ejemplo, Morgan nos menciona ya de último que es un tema del que no hemos estado hablando en esta mesa, pero igual es importante, y es estas estrategias pedagógicas también para las clases en línea de teatro para niños, ¿no? Entonces, no sé qué vaya a pasar con nuestra siguiente ponente, hacia dónde va a ir, no sé si tenga algo que ver, esperemos que a ver qué nos dice nuestra queridísima Silvia Vera, y déjenme se las presento. Silvia Vera es originaria de Monterrey, Nuevo León, y es egresada de la Universidad Veracruzana, con licenciatura en teatro y en especialidad en dramaturgia, con maestría en escritura creativa y estudios mexicoamericanos de la Universidad de Texas, campus Río Grande Valley, en Estados Unidos. Integrante itineraria del grupo poético, ¿sí? ¿Sí, verdad, Silvia? ¿Voy bien? Sí. Wake Up, de UTRGV, ¿cómo se dice ahí? UTRGV es lo mismo, University of Texas Río Grande Valley. Muy bien, así como miembro activo de la Compañía de Teatro Latino de la Universidad de Texas, con los que ha viajado a distintos lugares, tanto en Texas como en Luisiana, Nuevo México, Nueva York, Londres, Francia, Colombia y Perú. Panelista en diversas conferencias de estudios mexicoamericanos, como Festiva, ¿sí? Sí. Entre otros. También ha participado en programas de televisión en México y Estados Unidos. Ha sido reconocida por sus trabajos en la industria del cine en México y Estados Unidos, ganando premios en reconocidos festivales y en distintas ramas, que van desde la actuación hasta la dirección en cine y teatro. Actualmente vive en McAllen. Aquí me aplaudo también eso, porque como hablábamos en esta mesa, esto nos ha permitido llegar a otras latitudes y poder tener a Silvita aquí con nosotros, donde se desempeña como profesora de teatro y productora de cine y teatro. Bueno, Silvita es actriz, directora, pedagoga, escritora, todo lo tiene. Bienvenida, Silvia, aquí te escuchamos. Tengo una mente muy, muy hiperactiva desde chiquita, no me he podido decidir por nada, entonces hago un poquito de todo. Pues buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Estoy sumamente feliz de estar aquí porque me siento en Jalapa hoy. Como mencionaba Cari, pues en este momento estoy en Texas, tengo un año viviendo aquí. Me vine como invitada investigadora en la Universidad de Texas con un proyecto con el que tenemos ya 7 años. He estado trabajando con los chicos de la universidad porque es una obra que ha estado continuamente en transición. Es una obra de teatro documental que tiene que ver con la violencia en Texas y México, o Tamaulipas específicamente. Entonces, bueno, pues tuve la oportunidad de venirme a Texas a trabajar con los chicos de la universidad, y también estoy dando clases en secundaria.
Entonces, ahora sí podemos hablar un poquito de cómo ha sido este cambio y esta nueva modalidad con los niños, ¿no? Para mí fue un shock tremendo. De pronto, casualmente, yo me había ido de vacaciones a Jalapa cuando comenzó todo el relajo de la pandemia. Tenía vacaciones de primavera, entonces ya se empezaba a escuchar que pues que estaba habiendo problemas. Les estoy hablando de marzo de este año. Entonces yo íbamos a viajar con los chicos de la Universidad de Colombia a presentarnos con este proyecto que tenemos, se llama Crawling with Monsters, y nos canceló el viaje a la universidad. Nos íbamos a ir en Spring Break. Entonces, como cancelaron el viaje, dije, no, pues aprovecho y me voy a Jalapa. Me voy a Jalapa con el plan de ir una semana, 5 días, y sí escuchabas, ok, se está poniendo feo, no, pues qué mala onda que cancelaron el viaje, chin, ya no voy a ir a Colombia, no me había presentado nunca en Colombia, qué emoción, ya ni modo, el próximo año o a ver qué pasa. Y recibo la llamada, perdón, fue un correo electrónico de mi escuela, de la secundaria, diciéndome que no iban a reanudar las clases, que se iban a cancelar las clases una semana. Y yo, uy, qué padre, una semana más, cancelo mi vuelo, me quedo otra semana en Jalapita, como rico y ya. Bueno, comienzan a decir, ok, no tenemos fecha de regreso. Y yo, ok, esto ya se está poniendo interesante. Y de pronto cancelan los vuelos y me quedo atorada en Jalapa. No sabíamos qué iba a pasar con las clases. Obviamente Estados Unidos, digo, perdón, lo tengo que decir, son súper paranoicos. O sea, ya cuando yo me fui a Jalapa en ese entonces, ya se había acabado el papel de baño, ya se había acabado el Lysol, ya se había acabado el alcohol, ya se había acabado todo. Entonces dije, bueno, pues al menos estoy en Jalapa, no me tengo que preocupar por qué voy a comer o qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, empezó toda la ola muy drástica. Estuve sin clases con mis alumnos, sin saber de ellos 3 semanas, y de pronto nos dicen, pues vamos a tener clases en línea. Entonces hay que preparar unidades que tengan que ver con trabajo en línea. Y yo así como que, ok, teatro, secundaria, 50 niños en clase, en línea. Ok, jamás en la vida, creo que está de sobra decirlo, jamás en la vida había ocupado la computadora para nada que no fueran efectos de sonido, ¿no? O quizá efectos audiovisuales. Y de pronto enfréntate recluta a tus niños, junta a todos tus niños. Yo el año pasado tenía 252 niños inscritos en 8 clases, porque aquí en Texas, afortunadamente, me hace muy feliz decirlo, se le da mucha importancia a las artes. Entonces mi clase es una clase como cualquier otra clase. Yo doy la electiva, estoy dando 8 clases de teatro diarias. Mis niños quieren calificaciones y reprueban como cualquier otra clase. Y el teatro aquí en Texas es muy competitivo, sumamente competitivo. En ese entonces también estaba, bueno, tengo mi compañía de teatro en la secundaria. Ellos compiten por distrito y en la preparatoria compiten a manera estatal. Son unas competencias que no tienen idea, magnánimas, con unas producciones impecables, todo. Entonces estábamos haciendo Trufaldino, que Cari me estaba asesorando ahí con algunas cosillas, y de pronto pues obviamente queda cancelado todo. Eh, no sé cómo conseguí, cómo juntar a mis niños y sobre todo cómo enfrentarme a dar clases de teatro en línea. Entonces, bueno, fue comenzar una búsqueda de ver cómo hacer que ellos se sintieran y se quisieran involucrar con mi clase. Muchas clases, por ejemplo, no sé, reading, inglés, matemáticas, ciencias, ellos ya usaban las computadoras y no tuvieron ningún problema. Y de pronto a mí me dicen, pues tienes que aprender a usar el Google Classroom. Y yo así como que, ok. ¿No? Y entras y es de pronto
demasiada información, ¿no? Y tienes que ir metiendo a cada niño uno por uno, a cada clase que le corresponde. Ok, bueno, pues total que ya hice mi campaña de reclutar a los niños. Creo que para mí ha sido muy importante, sobre todo pensando en secundaria y en prepa. Mi mentalidad siempre es reclutar. Ok, tengo que ver. Hay niños que realmente tienen esa pasión, esa cosquillita, ese primer comienzo, primer acercamiento con las artes. Entonces es enseñarles una posibilidad de una experiencia que también pueden llevar a cabo en su vida futura y de manera profesional. Pero también hay aquellos niños que dicen, ok, esto no es para mí, sin embargo, ¿cómo me puede ayudar esto como persona? ¿No? Yo siempre se los digo, para mí mi finalidad es que de esta clase salgan humanos que realmente sean más sensibles, que realmente estén más dispuestos a sensibilizarse y a tener empatía con el mundo, ¿no? Texas ahorita está en una situación terrible, tenemos elecciones en 15 días, el racismo, el coraje, el enojo está latente todos los días. Entre mis niños también, estoy en una comunidad donde el 95% de los niños son hispanos. De ese 95, no hay una estadística, pero probablemente la mitad de ellos son indocumentados o tienen familia indocumentada, entonces es una situación bien delicada. Y ahora agrégale la pandemia. Entonces, mi interés, mi preocupación era tratar de apoyarlos y de ver por su bienestar, ¿no? Porque nosotros, pues, de a medias entendíamos lo que estaba pasando, pero uno como adulto de pronto no se pone a pensar en qué está pasando con los niños, ¿no? O sea, uno ve las noticias, uno escucha Gatel, ok, ves tu Facebook y todo, pero los niños, para los niños de pronto se les acabó todo. Muchos de mis niños están esperando con ansias ir a la escuela porque es un lugar seguro, porque es un lugar donde tienen a sus amigos, porque es un lugar donde no están siendo violentados también, ¿no? Y de pronto todo se les acabó y además no lo entienden. Y los adultos estamos tan angustiados con lo que está pasando a nuestro alrededor que con los niños es como, sí, sí, ahorita, no, vete para allá, estoy ocupada, ¿no? Y no lo entienden. Entonces, me enfoqué mucho en el primer semestre en tratar de brindarles esa confianza a los niños de poder decir, ok, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy viviendo esto? Comenzamos a hacer muchos ejercicios de escritura para que ellos pudieran expresarse. Yo también estaba perdida en el espacio sideral porque decía, ¿qué hago? En ese entonces no me permitían tener clases presenciales. Todo era a través de Google Classroom y de trabajos por escrito. Entonces yo así de, bueno, vaya, a ver qué hago, ¿no? Ok, a ver, vamos a hacer una foto donde ustedes me demuestren cómo combaten la pandemia. Y ya, ok. Entonces tenía el 50% de los niños que no tenía respuesta porque no tenían internet, porque no sabían cómo funcionaba el Google Classroom, porque no tenían los medios para comunicarse o las ganas. Y tenía la mitad de los niños que sí estaban respondiendo y de pronto agarraban su Lysol y se ponían unos guantes y hacían su personaje de superhéroes en contra de la pandemia, ¿no? Y dije, ok, está empezando a funcionar, vamos a hacerlo divertido para ellos y empezamos a hacer videos, empezamos a hacer historias y bueno, acabó. Pero luego, como le pasó a Morgan, ¿no? Ok, sobrevivimos el año escolar, nos vamos de vacaciones y hay que regresar a esta nueva realidad de dar clases en línea, ¿no? Obviamente yo no he visto a mis niños, no sé nada de ellos, pero teníamos que comenzar a dar clases en esta nueva modalidad tan extraña y dije, ok, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacerlo sentir bien? ¿Cómo podemos reclutar? Esa es como mi finalidad. ¿Cómo puedo reclutar niños para mi proyecto, para mi clase? Aquí nos estamos peleando los niños todo el tiempo, los maestros de deporte, los de arte, los de banda, todos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo puedo hacer que los niños se motiven? ¿Cómo trabajar eso, no?
sobre todo con clases tan grandes y que además estás enfrente de una computadora, ¿no? ¿Cómo puedes llegar a tus niños? Y obviamente es una pregunta que no me he terminado de responder. Ha sido un proceso muy, muy interesante, ¿no? Lo que sí creo que es importante es que ahorita los niños necesitan las artes, los niños necesitan lugares donde se puedan expresar, donde puedan ser ellos, donde se sientan en un lugar cómodo y seguro. Poco a poco hemos estado trabajando, empecé desde cero. Con ellos sí fue como, ok, tienen que tener sus cámaras prendidas. Vamos, no puede ser uno tan exigente, sobre todo con los niños, porque no sabes, como decía William, no sabes en qué condiciones están, no sabes si están con su familia. Tengo niños que viven con sus abuelitos, tengo niños que tienen 8 hermanos. Y no estoy exagerando, o sea, he tenido niños que tienen 12 hermanos, esto es caótico. Niños que no tienen que comer. Es un sector muy pobre de Texas. Uno piensa Texas y de pronto dices, Estados Unidos, pero no. Hay mucha pobreza, hay mucha ignorancia también. Hay muchos papás que no tienen ni idea de cómo entrar o apenas están aprendiendo a aprender la computadora. Todo esto de la pandemia de pronto nos cayó a todos de cero, ¿no? Y bueno, entonces fue como, ok, vamos a empezar de cero. Ya habían hecho mis compañeros de teatro, porque somos varios maestros de teatro de varias escuelas, así de, no, sí, ok, la primera semana vamos a hacer historia del teatro y la segunda semana vamos a hacer, vamos a ver directores y la tercera semana yo sé, no, espérate. O sea, la primera semana yo quiero enfocarme en que entiendan cómo mutear y cómo quitar la cámara y cómo ponerla. De verdad, porque a mí como maestra, en mis juntas de maestra me cuesta trabajo y de pronto estoy acá de, Silvia, tu micrófono, ya, sí, ¿no? Entonces digo, con los niños, y luego tienes 50 niños en la clase, pues vaya, primero lo básico, ¿no? ¿Y cómo puedo hacer que los niños se sientan involucrados? ¿Cómo ganarme a los niños, ¿no? Un niño de pronto te pones a hablar como perico y pierde su atención, se va. Se ponen a jugar. Ahorita está de moda el Among Us, no sé si lo han jugado, lo han visto, yo no lo conocía, no lo conozco, pero de pronto mis niños ponen así en el chat blue, red, y yo como, ¿qué tiene que ver eso con mi clase? Ah, bueno, ya investigué, entonces digo, los pierdes. ¿Cómo puedo captar su atención, no? Y he estado haciendo cosas muy básicas. Ahorita, si se dan cuenta, están en mi salón. Este es mi salón de clases. Que a lo mejor son cosas muy básicas, pero bueno, sí quiero hacer un espacio donde ellos se sientan a gusto, donde de pronto vean y digan, ay, mira, ahí en la esquina tiene un Shrek, y tiene como una botella de spray ahí, ok, bueno, les platico, ¿no? Tengo a Shrek ahí porque tengo el póster de Shrek, porque la producimos hace un año, y porque esto también va a pasar, y vamos a seguir haciendo teatro, ¿no? Entonces, son pequeños detallitos que van motivando, que los van haciendo sentirse a gusto, sentirse involucrados con la clase. Cosas que les digo, las cosas básicas, ¿no? Como, ¿qué? ¿Cómo prende el micrófono? ¿Cómo lo quito? No sé, digo, a veces parecen como cosas súper ridículas, pero son bien funcionales, ¿no? ¿Cómo puedo hacer, cómo puedo lograr que estén aquí y ahora, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que de pronto, me la he pasado y la verdad no les voy a mentir, he estado haciendo stand-up comedy todos los días, mis clases son shows de stand-up comedy de media hora porque en parte sí es eso, ¿no? Y así comencé el primer mes y después dije, ok, ahora, ¿cómo los involucro a ellos? ¿Cómo hago que quiten el micrófono, que se animen a poner su cámara y que no les dé pena o que no les dé miedo exponerse? Porque también esa es otra cosa bien importante. Cuando estás en el salón, estás en el montón. Y si de pronto haces una actividad
pues ahí me pierdo entre todos, ¿no? Mucho de mi trabajo con los niños es grupal. Generalmente, sobre todo con los chiquitos, mucho juego, muchas cosas muy grupales, muy divertidas, muy dinámicas. Poco a poco vamos haciendo escenas y eventualmente sí llegan a ser monólogos y duetos. De hecho, tenemos una competencia muy importante de monólogos y de duetos desde sexto de primaria hasta preparatoria. Entonces, ¿cómo logramos eso en Zoom o en Google Classroom? Y ha sido toda una experiencia. Hoy, por ejemplo, ahorita que es octubre y que está pues el pretexto de Halloween y todo eso, estuvimos haciendo tiempo de historia, ¿no? Y poco a poco creo que mi gran labor ha sido demostrarles que uno puede llegar a sentirse cómodo enfrente de una computadora para que poco a poco ellos se vayan sintiendo cómodos de hablar y de expresarse en la computadora. El ejemplo de esta semana, bueno, que comenzamos con tiempo de historia, poco a poco hemos hecho show and tell, ¿no? Así de que, ok, van a buscar algo en su casa y me van a platicar lo que quieran, puede ser este aguacate y van a tener 30 segundos para platicar y me van a decir, ok, ¿qué es este aguacate? Ah, bueno, es que tiene mis AirPods. Ah, ok, bueno, a ver, platícame, ¿no? ¿Cómo lo compraste? No sé, digo, ese tipo de cosas. Y poco a poquito se han estado soltando, ¿no? Comenzamos, ok, la próxima semana me van a contar el momento más feliz que hayan vivido, ¿no? Ok. Y de pronto tengo 1, 2 o 3. Y cada vez van asistiendo más niños porque aparte tenemos que compartirnos a los niños con otras clases y poco a poquito se van soltando, es un proceso. Hoy tuve 52 niños en mi clase y de esos 52 participaron como 10, que fue un gran logro porque, repito, ha sido muy complicado para los niños, es muy difícil porque estás expuesto, estás totalmente expuesto al estar en línea. Entonces, empezaron, bueno, han estado colaborando. Es un proceso, repito, esto es completamente nuevo para nosotros y ya vamos a regresar a clases. También eso me tiene un poco nerviosa porque en 2 semanas vamos a regresar a la escuela y va a ser una modalidad híbrida. Entonces voy a tener algunos niños en línea y voy a tener otros niños en la escuela y todavía no sabemos cómo va a funcionar. Nadie sabe nada, es un caos, pero repito, ahorita mi finalidad no es encontrar actores, no es hacer la gran obra de teatro. Sí quiero que tengan al menos la experiencia de, ok, vamos a hacer una presentación en Zoom a ver qué pasa, ¿no? Pero repito, ahorita a esta edad, con niños de secundaria y de preparatoria, mi finalidad es que se sientan cómodos, que se sientan cómodos en esta experiencia virtual, que les pueda servir también en otras clases y también que se sientan en confianza de sus emociones y de sus sentimientos, que empiecen a experimentar quiénes son, por qué se sienten de la manera que se sienten. Todos los días les hago preguntas. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¿Cuál es tu color favorito? Y son preguntas que solamente son una justificación para que puedan ellos expresarse, ¿no? Pero creo que eso es muy importante para mí ahorita, que ellos sientan que también pueden ser escuchados, porque vivimos en nuestro mundo como adultos, los llegamos a dejar a un lado muchas veces. Y motivarlos, eso es a grandes rasgos lo que estoy viviendo yo acá en el Valle de Texas. Wow, pues muchas gracias, Silvita. Pues de verdad, muchísimas gracias a los tres. Nos podemos dar cuenta cómo al final del camino, pues todos han tenido que realizar ajustes de contenidos. Las experiencias son muy variadas desde el ámbito de cada uno, ¿no? Desde el sector al que están, con el que están trabajando, ¿no?
objetivos similares, resultados diversos, ¿no? En el caso de Silvita, por ejemplo, dicen, ahorita no estoy preocupada por un resultado porque, ¿no? En el caso de Morgan, ¿no? Obligadamente su proyecto tiene que ver con el resultado. William también está mucho más enfocado en el proceso. Bueno, todos están enfocados en el proceso de manera ardua, pero bueno, las necesidades y lo que implica cada una de sus experiencias educativas, pues es diversa. Entonces, ahora, en este momento, tenemos unos minutitos y a mí me encantaría si alguien de los que nos están escuchando, nos están viendo, pues pueden abrir sus cámaras, abrir sus micrófonos para que tengamos una ronda de preguntas y respuestas, porque bueno, hay muchísimas cosas muy interesantes, la verdad, que han abordado todos desde distintos puntos. No sé si haya alguien por aquí que tenga ganas de hacer alguna pregunta a alguno de nuestros ponentes. Vamos, por ahí. Todo el mundo está escuchando, pero no sé, alguien que levante la mano, nadie. Todo quedó muy claro. Aquí, no es cierto, mentira. Yo levanté mi manita. Ay, perdón. Yo levanté mi manita, maestra. Señorita. Creo que suelo ser una persona muy positiva en la vida, la verdad. Entonces trato como de inyectarle eso a ver la gente a mi alrededor y como de ver las cosas así como a veces es muy difícil porque de pronto un niño no te entrega una tarea y te dice, perdón, es que mi abuelito se murió ayer, ¿no? O sea, eso ha sido como muy común estos últimos meses y ha sido muy difícil, pero creo que también algo que rescato mucho y que me ha hecho inmensamente feliz es que he tenido la oportunidad de ver mucho teatro de muchos lugares, incluyendo a Morgan, que por fin vi más pequeños que el Guggenheim, ¿sí? ¿Lo dije bien? Y eso ha sido también como bien bonito, ¿no? Al menos nosotros como teatristas tener esa oportunidad de nutrirnos de otros estilos, de todo el mundo. Coincido. Hemos tenido la oportunidad justo de ver a grandes artistas, ¿no? Que en otros momentos no tendríamos, ¿no? La posibilidad económicamente hablando, ¿no? O que el trabajo no nos permite viajar y ahorita está sucediendo eso, ¿no? Y a mí me gustaría hacerles una pregunta, a ver a quién me quiere responder. Hemos estado hablando mucho justo, ¿no? De todas las estrategias para dar estas clases en línea, pero por ahí hablaba Silvita, ¿no? De esta manera de ser positiva. ¿Cómo hacemos para esta búsqueda para que no haya tanta deserción, ¿no? Claro, tenemos que luchar mucho, ¿no? Con la voluntad del estudiante y desde ese lugar, digamos, hasta el momento, ¿no? Este diálogo, ¿no? Humano que se puede llegar a tener, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo han enfrentado ustedes, ¿no? Pues también desde su propio ánimo, ¿no? O sea, pues no sé, siento que es una pregunta súper abierta, pero creo que es importante porque de pronto, ¿no? Todo el mundo tiene muchas expectativas ante el profesor, ¿no? ¿Qué me va, no? Y también ustedes cómo van recibiendo esa presión. Digo, ya ahorita estamos hablando desde el lugar ganador prácticamente, ¿no? Ya lo estamos logrando, pero ¿cómo les fue en el camino, ¿no? Ahí decía William, 24 horas del día, hasta las 4 de la mañana preparando las clases, ¿no? Pero hablamos poco de eso ahorita, ¿no? Y me gustaría nada más como un cierre, ¿no? También a partir de eso. No sé si alguno quiera comentar. Pues, si me permiten yo, un poco sí pasa esto, o sea, tú para producir una hora de trabajo en línea, hay una cantidad de cosas extras que no implica nada más la preparación es decir, una clase común presencial implica tiempo también de preparación o de lecturas o de organización, pero en adición a esto, pues demanda algo más.
algo más, por lo menos una preparación técnica o algo que tengas que ver, todos los elementos tienen que estar ahí en ese momento, porque si no, pues no ocurre, no ocurre la cosa. Eso pues ya un poco está asumido. Y creo que el sentido, pues, para mí un poco, tomando la línea de Silvia en el sentido positivo, una de las cosas que me motiva es el hacer. Creo que en parte de la profesión está en el hacer. Sé que, bueno, a otra parte está en la investigación y otra parte está en distintas áreas, pues no trato de decir que es la única, pero en mi caso particular, el hacer es muy importante, el desarrollar algo que tenga que ver, pues, con la. Y ahí es donde gran parte de la atención se ha ido. Yo también. Muchísimas gracias. Sí, William, venga. Bueno, como dice Morgan, esa palabra de hacer es lo que ha funcionado. Yo creo que el semestre pasado fue un duro golpe porque nos cayó así estábamos de repente trabajando en la parte presencial y llevábamos un proceso y estábamos ya planeando proyectos y todo lo demás, y de repente nos caen con la suspensión. Nosotros tenemos un festival del Día Mundial del Teatro que allá hay también, o sea, con venta de boletos ya, con invitados confirmados, con boletos para los participantes y los alumnos muy motivados porque estaban ellos inmiscuidos en toda esa organización, toda la logística. De repente de tajo nos cortan todo. Y sí hubo alumnos que desertaron, sí, no vamos a decir que fue un logro, logramos mantener a todos los alumnos el 100%, sí hubo alumnos que ellos mismos decían, maestro, yo me prefiero esperar a que esto pase para volver a inscribirme, prefiero mejor darla de baja en este semestre. O alumnos que decían, maestro, yo no tengo ni voy a dar completamente todo el semestre de baja porque no tengo los medios para comprarme una computadora o no tengo, y entonces me va a afectar en todas mis experiencias educativas. Entonces sí hubo deserciones, sí lo hubo. Yo creo que ahí va fue el diálogo, intervenir también buscando soluciones con los alumnos. Ese trabajo, hacerlo más atractiva las clases, el estar haciendo y mantener ocupados a los alumnos y mantenerlos, que las clases fueran más divertidas, más atractivas. Entonces tenías que hacer uso. Y ahí me ves dando clases, por ejemplo, de actuación con una nariz de clown, de payaso, haciendo clown para ellos, para mantenerlos entretenidos. Entonces yo me sentía, como dice Silvia, me sentía haciendo mi show ahí para que ellos estuvieran manteniéndose en las clases. Entonces me veías haciendo clown en la pantalla y hasta mi madre me veía así con mis pelucas y mis vestuarios y tú dices, digo, ¿y ahora? Pero tratar de mantener, y entonces los alumnos dicen, bueno, por lo menos vamos a ir a ver al maestro William haciendo payasadas, y entonces se quedaban y seguían seguían manteniéndose y le buscaban, y entonces entramos en ese juego también, ellos empezaron a trabajar juegos, dinámicas de juegos, y entonces se mantuvieron. Sí hubo, yo creo que del porcentaje de un 100%, una deserción de un 10 en algunas materias, en otras no, al contrario, alumnos que dijeron sí, entendieron que estaban en esto, alumnos que se apoyaban entre ellos mismos, porque dice, bueno, no tienes internet, pero vives cerca, vente a la casa, acá también te apoyamos, y era el trabajo, estarlos viendo que uno estaba haciendo la clase en el patio y otro estaba haciendo las clases en la sala, entonces le buscaron, ahí fue el trabajo en conjunto. Creo que tanto alumnos como maestros, esto de la empatía que comenta mucho la doctora Sara, fue mucho trabajo de empatía, y sí hubo deserciones. Fuera de eso, yo creí que este semestre dije, bueno, va a ser difícil, con las deserciones que hubo va a ser difícil, pero diferente, al contrario, los alumnos recomendaron la clase, y cuando me vi iniciando el semestre, la cantidad de alumnos inscritos rebasó mis cupos, y ahí andaban los alumnos, maestro, deme
un espacio, maestro, denme un espacio y ahorita los tengo saturados, mis grupos. Entonces, algo pasó, o a lo mejor fue mucho eso del maestro, por lo menos está de payaso ahí haciendo teatro y estamos viéndolo, o el maestro lo hace divertido, y entonces fueron como comentarios. Yo creo que ahí fue que el momento de también reinventarnos, buscarles estrategias, lo que mencionaba, buscar nuevas formas de llegar, y ahí estamos. Yo creo que cada uno, tanto Morgan como Silvia, como tú, como cada maestro, que tuvimos que reinventarnos y lograr que mantener esos alumnos de manera atractiva y que sobre todo fueran aprendiendo también dentro del juego, iban aprendiendo cosas. Entonces, pues ahí es donde digo que sí es verdaderamente benéfico estar trabajando. No, no lo descartaría, pues yo como lo mencioné hace rato, sí espero el regreso, pero tampoco descarto que seguiré ocupándolo también en algunos momentos para seguir llegando a otros alumnos. Creo que ahí están preguntando en el chat, están preguntando, creo. Ah, muy bien, muy bien. Okay. Queridos Karina, Silvia, William, agradezco sus intervenciones, serán de enorme enseñanza, no solo para los egresados y preegresados, sino a todos nuestros alumnos. Creo que lo que se nos presenta es un gran reto, pero no una tragedia. Tenemos, como con todas las eventualidades, que adaptarnos y, como bien dicen, reinventarnos. Efectivamente. Muchísimas gracias por el comentario. No sé si, Silvita, ¿te gustaría cerrar con algo? Aquí en... Perdón, Pues hay en una, Estados... hay una sí. pregunta de Nimbe Bonilla. Muy bien. Venga, Nimbe, si quieres, prende tu micrófono y te escuchamos. Sí. Hola, hola a todos. Espero que estén bien. Yo tengo una pregunta que quizás sea un poquito más personal para todos respecto a cómo se sienten ustedes como maestros ante esta nueva modalidad que demanda saber más, tanto de manera práctica, en esta forma técnica, pero también cómo se sienten ustedes con los diferentes abordajes que tienen con sus cantidades enormes de alumnos y las voluntades distintas que observan con ellos y también las imposibilidades que observan con ellos. O sea, cómo, de qué manera se sienten y cómo lo procesan ustedes como maestros. Muchísimas gracias, Nimbe. Si quieres, Silvita, empezar tú, que te detuvimos ahí con la palabra. Okay. Ha sido una labor exhaustiva y muy, muy frustrante en muchas ocasiones, porque de pronto no solo nos tuvimos que enfrentar a lo desconocido, sino que además era esperado que lo hiciéramos, ¿sí? Como decía William o Morgan, no recuerdo quién lo mencionó, que de pronto los papás empezaron a decir, bueno, y les están pagando a los maestros y no están haciendo nada. No tienen idea de lo complicado que ha sido, del trabajo, de las horas humano que hemos invertido. No creo hablar por mí misma nada más, tratando de hacer planeaciones, tratando de encontrar cómo involucrar a los niños. Entonces, personalmente ha sido muy complicado. Nosotros también estamos viviendo cosas, también estamos sabiendo de gente que se está enfermando, también tenemos familia, también tenemos preocupaciones y angustias, y de pronto el maestro queda olvidado, ¿no? Ahorita, por ejemplo, vamos a regresar a la escuela y te estoy hablando de 200 niños que yo no sé en este momento cómo van a entrar y salir a mi salón y de qué manera voy a estar yo expuesta a estar enferma o a... ¿Sí me explico? O sea, ha sido muy complicado también en ese sentido y creo que es importante, aunque a veces no lo aplico mucho, creo que también es importante que no nos olvidemos de nosotros, porque sí llega a pasar mucho, o sea, de pronto yo, como nunca, los fines de semana estoy, vaya, me paso, para que tengan una idea, 3 horas haciendo asistencia de mis niños, porque tengo que ir uno por uno a los que fueron a cada clase y buscarlos en las listas y luego subirlo al programa. Entonces digo, sí ha sido muy complicado y creo que nos queda tratar de no abandonarnos como personas.
Esto es nuevo para todos y se espera demasiado de nosotros, pero sí creo que es importante que no nos abandonemos. Yo quiero comentar. Bueno, gracias, Nimbe. Para mí ha sido, en cuestiones de clases, no tengo problemas. Yo creo que hemos sabido, tanto los alumnos como nosotros, hemos sabido buscar las vías para poder alcanzar ciertos objetivos, no todos, pero ciertos objetivos. Pero sí, lo que sí me mantiene en frustración, me mantiene agotado, son el exceso de trabajo que se ha incrementado en cuestiones administrativas. Tuvo una plática, tuvimos una junta el lunes con la doctora Sara, toda la región de acá del sur, y era muy constante todos los maestros del exceso de trabajo administrativo que se incrementó a raíz de todo esto. Eso es lo que nos mantiene, horas de la madrugada estar trabajando y cumpliendo con reportes, cumpliendo con planear, cumpliendo con esto, que lo otro. Eso es lo que más frustrante, pero yo creo que he logrado que a través de las clases ir a desestresarme un poco, ir a olvidarme un ratito de todo este estrés, de toda esta fatiga. Y cuando estoy con mis alumnos, prendo la pantalla y es como, prendo la pantalla con una cara así de cansancio y la prendo y, chicos, y cambia porque entre ellos ellos te transmiten, te ayudan también con sus risas, con sus bromas, con sus invenciones, con sus ocurrencias en esos momentos. Entonces, eso te ayuda mucho a que dices, bueno, estás cansado, pero tienes que estar bien con ellos ante la clase, no saben ellos qué pasa detrás, entonces nosotros siempre con una sonrisa y lo veo por los casos de los maestros que han sido muy atacados, y los entiendo, porque yo en algunas ocasiones he estado así de que ya basta. Y en algunas ocasiones diría, ay, voy a gritar casi por un alumno, pero tengo que decir, yo creo que los beneficios de como artistas, como actores, en cuestiones de gente de arte, es también nosotros mismos, profundizar en nosotros mismos y entender que también ellos también están viviendo situaciones, por lo menos en el lugar, como dicen. Yo sé que hay muchos chicos, tuve un alumno que estuvimos muy preocupados, él estuvo casi en la muerte y estar en la preocupación también por él, estar viendo, porque es parte del grupo de teatro de acá. Es un chico que me ha ganado tanto como alumno como amistad también. Entonces, sí hay muchos factores, que cuidar la familia, que cuidar esto, que cuidar que aquí sí hay mucha frustración, mucho cansancio, mucha fatiga, pero creo que las clases han venido a ser como esa parte donde nosotros desbocamos la creatividad y desbocamos el cansancio y desbocamos todo. Pues bien. No sé si contesté ni me. Wow, sí, de hecho sí. Muchas gracias. Pues sí, ha sido un exceso de reportes, ¿no? Reportes antes y después. Reportes y reportes. Pero, digamos, una de las cosas que más mueven es el hecho de decir, uno se da cuenta, ¿no? Si el alumno te dice, no tuve internet y sabes que puedes, o sea, no me pude conectar, ya me salí, no me pude conectar, o apago la cámara, o sea, o haces alguna chapuza, uno se da cuenta. Uno va aprendiendo a saber dónde le das seguimiento ahí o te abocas a lo que es importante. O sea, yo creo que en el caso de la formación, pues es importante el asunto ético, y ético en todos los lados, ¿no? Lo decía también cuando estaba en Enlace en los Estados, les decía, bueno, estos compañeros que le meten a una convocatoria sabiendas que no pueden entrar, etcétera, pues es un sentido ético que se inculca desde el sentido más esencial en la formación teatral. Y quien quiere producir, produce. Eso me ha quedado clarísimo en este proceso. El alumno que quiere producir, que quiere aprovecharlo, lo hace. Y el alumno que busca la evasiva, lo hace. Y sí te pega el asunto de que si está en la evasiva el compañero por alguna razón, o la compañera, en alguna situación muy particular, ¿no? De todo, ¿no? De todo puede pasar, ¿no? Porque no tenía edad. Yo agradezco cuando de pronto son sinceros. Es que no, hoy no lo tolero, no tolero la clase, vengo otro día.
también diría, bueno, también se lo pierde en algún momento. Pero es eso, creo que la evasiva es lo que más puede golpear. Muchísimas gracias, Morgan. Nimbe, esperemos que hayan podido los maestros contestar tu pregunta. Pues yo voy a ir cerrando, agradecer a todos los participantes, a todos los que vinieron también a escucharnos,